Durante 5 meses he ido confeccionando un proyecto de xenobiología especulativa llamado Therapis Vitae, uno en el que, en un planeta que se ha confirmado que existe, he creado una biosfera, como en la Tierra. Al finalizarla, decidí hacer un vídeo de preguntas y respuestas. No obstante, tras este primer vídeo, hice una segunda parte y bueno, esta es la tercera, no hay mucho más que explicar. Si no habéis visto la serie de vídeos, os insto a verla para tenerlo todo un poco más claro. Para quienes sí los hayáis visto, he de hacer una actualización con respecto al límite de preguntas por persona. Antes el límite era 40, pero al ver que en según qué ocasiones uno u otro suscriptor acaparaba todo el vídeo, complicándome la organización y eclipsando a los demás, he decidido cambiar las normas. El límite ya no es el 40 ya, sino que ahora nadie puede acaparar más de un 50% de las preguntas. Si llega otra persona que también pregunta demasiado, esto se reducirá a un tercio y así con un cuarto, un quinto y demás, aunque dudo que lleguemos a ello. Si la pregunta que has hecho no está, o es porque no la he visto por despiste mío, o porque lo que has dicho ya ha sido respondido con anterioridad. Sea cual sea el caso, pregúntame en la caja de comentarios y te diré la razón por la que la pregunta no está. Si es por un despiste, te responderé ahí mismo, y si es porque ya ha sido respondida o porque ya ha pasado un mes del anterior vídeo, te diré dónde y cuándo se halla tu pregunta. Con todo esto, démosle. Emiliano Lepe, quien también preguntó en demás vídeos, pregunta: ¿de las más o menos especies inteligentes de Therapis Vitae que aún existen, se ha hecho amigo de algún humano o algo parecido? Ha habido casos en el que criaturas con un mínimo de consciencia han establecido una relación amistosa con exploradores humanos cada vez que se encuentran con ellos. Los más comunes son con Cunicomotus equus, acostumbrados a ser domesticados. Los Exmontanea, aunque sean ilegal siquiera acercarse, siempre hay algún graciosillo que se les acerca y con Metos insularis. De manera ilegal, al mismo tiempo, hay quienes han guardado criaturas del planeta para ellos a modo de mascota, y en algunos casos ganándose cierto nivel de cariño. Pero el caso más sorprendente, que inspiró a películas, es la historia del Cephascutum corona llamado Pepe, quien entabló cierta amistad con un investigador humano en Esquimili hasta que este murió por culpa de unos piratas. Cephascutum, pues, mató a estos, y tras un seguimiento, se vio que dejó de comer y de dormir, muriendo al final de inanición por la depresión que presenciar la muerte de su amigo extranjero produjo. Crero, a quien también saludo ya que ya ha aparecido en otros vídeos de preguntas y respuestas, pregunta: si los humanos hubieran contactado con los sapiens, ¿habrían interactuado con ellos o se habrían mantenido solo observándolos? Es muy probable que el primer instinto de los sapiens al haber descubierto que otra especie sapiente venidera de las estrellas habría sido la de alejarse de ellos por miedo, común por su generalizado sentimiento xenófobo supremacista y por la sensación de insignificancia cósmica que supondría haberse topado con vida de allende las estrellas en mundos como el suyo, recalcando lo poco extraordinarios que eran a ojos del universo. No obstante, los humanos habrían ilegalizado su contacto para dejar que se desarrollasen por sí mismos. De hecho, los humanos habrían propuesto una ley que impidiese entrar en planetas en los que hubiese civilizaciones aún no especializadas para viajes interestelares y así no afectar a su desarrollo. Pero conociendo a los piratas, muy seguramente ellos sí que tradearían con los sapiens para vender su artesanía en el mercado negro o para reclutarles a modo de mercenarios en sus misiones, chantajeándoles con regalos a las poblaciones más desfavorecidas, cosa que en el centro de África ocurre en ocasiones con la dinámica de cazadores furtivos y civiles desesperados. Molécula de ozono pregunta: ¿qué le pasaría a un humano si come carne de especies de Therapis Vitae o plantas? Bueno, en el caso de los pérnidos no pasaría nada si es que no están podridas, son venenosas o tienen efectos alucinógenos. Eso sí, nadie ha llegado a morir por ello y las alucinaciones que producen no son mayores a las que puede producir el cannabis, o sea, tirando a poco, pero sí por atragantarse por sus gruesos núcleos que en ocasiones, dependiendo del individuo de la especie, pueden llegar a ser muy duros. En general, el sabor es muy dulce, todo lo contrario a los Odukae, los cuales son muy salados, aunque son tan pequeños que tendrías que ser muy quisquillosos para notar el sabor. No es recomendado alimentarse de otros seres vivos. Si pese al nauseabundo sabor de la carne uno llega a tragársela en demasía, tendría problemas intestinales muy dolorosos. De nuevo, nadie ha muerto por ello, ya que las enfermedades de Therapis Vitae son un absoluto chiste en comparación a nuestro sistema inmunológico, pero no recomiendo el mal trago. Gabriel Manríquez pregunta: ¿has pensado en hacer libros de Therapis Vitae explicando el primer contacto a la fauna endémica y un poco de su pasado? Porque yo lo leería. Bueno, me alegro de que a alguien le interesaría. Tengo planeado hacer una suerte de enciclopedia de Therapis Vitae, añadiendo nuevo lore y tal, aunque para eso estoy esperando a tener mi serie animada algo más avanzada y terminar con estas mismas preguntas. Abajo os dejo un link de mi Discord por si queréis prestarle voz a algún personaje. No esperaba que fuese tan complicado encontrarlos. No puedo dejar que se me acumule todo. Al mismo tiempo, lo traduciría al francés, al inglés y al catalán. Y si para ese momento ya sea otro idioma, pues otro idioma. Pero bueno, lo dudo. Bernat pregunta:
¿Cómo será la vida en la nueva etapa geológica en el planeta? O al menos, ¿cómo se cree que serán las especies? En total hay 3 teorías de lo que pudiese llegar a pasar en Trappist Vitae porque no se sabe. 1. Los sexos se popularizarían, haciéndose con el control de toda Tlaloc y reemplazando a otros semicoclea para dominar el planeta, generando una nueva era geológica, el sexáceno. 2. El humano, por gilipollas, como siempre, dejaría salir patógenos al planeta. Esto provocaría la peor extinción masiva de la historia de Trappist Vitae. Los únicos que tendrían una mayor probabilidad de sobrevivir serían los sexos por su mejor sistema inmunológico, dominando en algún momento el planeta entero, diversificándose con mayor velocidad. Y cuando os hablo de enfermedades, no os esperéis sida o ébola o algo tocho, sino que incluso un resfriado común podría desencadenar una extinción masiva en el planeta, de ahí que haya tantos controles. La vida de los semicoclea seguiría sin mucha dificultad hasta que algún evento externo, esperemos que no los humanos, genere otra extinción masiva para que otra clase de animales se haga con el planeta, sean sexus o algo aún no visto. Sea cual sea el futuro, se prevé que los sexus montanae y Orrosus lleguen a civilización. Aprovecho para responder a la primera pregunta de Aaron Sierra, ¿quién vendrá después? No se sabe si al nivel de los Australopithecus sapiens o humanos. Tal y como acabaría ocurriendo con los chimpancés, se empieza con religiones arcaicas y herramientas simples a épicas guerras entre imperios a lo largo y ancho de las constelaciones. En el momento en el que cualquier especie pula objetos para hacer armas y herramientas, se dará el protocolo Koyol-Shakwi, en el que se le deberá dar total autonomía y nula intervención a la potencial civilización naciente de ahí hasta que llega al espacio, que ya mucho habríamos influenciado los chimpancés de nuestro mundo para sus futuras civilizaciones. Llegar al planeta internacionalmente sería castigado con la ejecución. Lady Becerra, que de paso mando un saludo por comentar desde casi los inicios de mi canal, hace 3 preguntas. La primera, ¿los aracnophysis dónde tienen boca? Las tienen entre sus 2 apéndices maxilares que usan para atacar a sus presas y rivales, al igual que los Cephascutum, quienes los usan para hacer que el alimento entre más fácilmente por sus bocas, no como los aracnophysis que los tienen demasiado grandes como para poder hacer eso. Segunda pregunta, ¿alguna especie de Trappist Vitae es caníbal? Hay algunas especies que en situaciones extremas cometen canibalismo, como los Carnivorus leomotus en momentos de hambruna o cuando necesitan recolectar alimento para la mitosis, los aracnophysis para marcar dominancia entre los rivales que han vencido, e incluso los Cunicomotus cuando han de hacer mitosis por muy entre comillas herbívoros que sean. Se lo pueden permitir al ser santísimos en los bosques en los que viven. Y tercera y última pregunta, ¿quién es el, entre comillas, presidente o la figura política que controla Trappist Vitae? El embajador o embajadora, depende del ciclo electoral de Trappist Vitae, es quien, bajo las órdenes del gobierno de Trappist 1E y G, se hace cargo de la administración del Parque Natural de Trappist Vitae. Cada 6 años es cambiado, votado por quienes paguen cierto mecenazgo al parque, comprometiéndose a colaborar en la inversión del mantenimiento de la infraestructura y de demás personas de poder representativo del planeta y gubernamental de E y G. Aaron Sierra a continuación propone 3 preguntas, una ya la he respondido antes. ¿Qué día su opinión es, por así decirlo, tiene la humanidad general de los sapiens? Uno esperaría que fuese un tema al que le interesase todo el mundo, y aunque en un inicio esto fuese así, en un par de generaciones este hecho se obviaría y perdería la fascinación de la mayoría. Tal y como en su día los pensamientos filosóficos que indirectamente fueron provocados por el descubrimiento a los ojos de los occidentales de América en pensadores como Locke, que luego perderían fuerza, pasaría igual con Trappist. En un inicio resulta fascinante saber de tierras lejanas con nuevas gentes y fauna, un nuevo lugar en el que habitar, al menos para los que sí se podían permitir la educación y obviando el supremacismo étnico. Pero hoy en día la existencia de América no es nada del otro mundo, pues así será con el futuro. El sentimiento de insignificancia cósmica y la realización de los frágiles que somos como especie, una que por muy avanzada que esté podría caer en cualquier momento, ganaría importancia. Pero al descubrirse demás planetas con fauna, la existencia de vida compleja y de sapiencia en el universo será cada vez menos fascinante y, de nuevo, este sentimiento de pequeñez sería cada vez menos innovador. Algo así pasa con la ciencia y la historia hoy en día. 2. ¿Cómo eran las guerras entre los sapiens? Me refiero a qué tácticas seguían y cuáles fueron las más importantes o trascendentales, tipo las guerras púnicas entre romanos y cartagineses. Las guerras sapiens, pese a ocurrir, no eran muy comunes. Eran incluso más xenófobos que nosotros. No obstante, no era desde el punto de vista de acabaré contigo, sino de no quiero ni verte. Es por eso que el proceso de expansión era mucho más lento que el nuestro, por no querer ni tocar a las culturas a colonizar. Obviamente comerciaban, eran xenófobos pero no tontos, sabían que un mínimo contacto era beneficioso, pero siempre podría venir un rey o emperador que se saliese de la norma y que decidiese tomar más territorio o alguna escaramuza de alguien que tuviese una visión xenófoba de las cosas más humana, mediante la sangre. Pero por su bajo historial bélico, no desarrollarán armas muy complejas de armamento,
Las armas arrojadizas para asedios, sea trincheras grandes, lo más grandes que pudieron hacer, o arcos, al haber menor gravedad, tenían más alcance que en la tierra, y como no tenían tanta flexibilidad, sus bastones de guerra y espadas eran más largos, casi siendo más popular las picas y lanzas. Tenían, pues, que acercarse más al enemigo. Pese a no querer acercarse mucho a las culturas vecinas, cuando tenían que acabar con ellas, no dudaban en ser extremadamente violentos. Eran una bomba de relojería. En sus batallas usualmente usaban la táctica de arrasar con el enemigo, por lo que siempre estaba el dilema para la organización militar de ver si enviarlo todo o reservarse para futuras posibles batallas. En ocasiones solo bastaba una para determinar el vencedor de una guerra, ya que alguno de los dos ejércitos se vería mermado. Con todo esto, hubo 3 guerras que sobresalieron. 1. La Guerra de los Tres Reyes. Cuando el rey Bueneboyo I de la Unión Tribal murió, dividió su poder entre sus 4 hijos. Califato para Buenebush, monarquía para Kinigseg III, reino para Bueneboyo II e imperio para Kiktarejik. No obstante, los 4 hermanos lo querían todo, así que se inició una guerra constante entre ñaños, hasta que, tras 5 años, bastante tiempo para un sapien, en el que ninguno de ellos cedió, todos se rindieron y formaron 3 telones de acero, en donde ninguno podría comercializar con el otro. Esto los obligó a ser extremadamente dependientes del reino de Koruk para comerciar. 2. La Guerra Chuginadak. Venideros de los valles occidentales, la cultura Chuginadak tradeaba con los Koruk el metal que tanto apreciaban. Poco antes de un siglo de la Guerra de los Tres Reyes, un rey tribal, Shuswap, quien controlaba más del 70% de las tribus Chuginadak, pues, al descubrir esto, subió en demasía el precio de los metales, cosa que pese a negociaciones no se logró atenuar. Es así que Koruk mandó expediciones militares a estos montes, en donde al no conocerse bien el terreno, gran parte del ejército extranjero pereció ante sus violentos y robustos enemigos. A continuación, un ejército Chuginadak llegó a la capital de Koruk, Koruk Centro, para asediarla, y, de nuevo, no pudieron hacer demasiado al subestimar el conocimiento tecnológico que tenían. A continuación, otra batalla se dio a los pies de estos valles, en donde Koruk perdió al estar en la parte baja del campo de batalla. Pese a que los Chuginadak habían ganado más veces, no equivalía a los daños que Koruk había producido solo defendiéndose y con las primeras escaramuzas. Así que firmaron un pacto. La inestabilidad sociopolítica de este conflicto sumió a Koruk en una crisis de la que no se podría recuperar jamás. Y tercera, la guerra de las 2 generaciones. Con el contacto entre las culturas Chuginadaki de Imperio con las Polis y Maxix, se inició una ruta comercial. No obstante, piratas Chuguinadak alimentados por el odio xenófobo de los nuevos comerciantes los mataban y saqueaban a medio camino. Imperio pidió a Maxix a que o bajase el precio de sus impuestos de los comerciantes o que les brindasen seguridad contra estos peligrosos piratas. Y Maxix se negó, por lo que Imperio mandó un ejército a la polis más norteña, Kiviok. Ante tal agravio, todas las polis, en nombre de su rey, atacaron al sur de Imperio, pretendiendo conquistarla, así que Imperio mandó otro ejército para contrarrestar su avance. Llegó un momento en el que, en la frontera entre los dos países, se hicieron trincheras en la que, sin apenas moverse de sus localizaciones, murieron docenas de millones de soldados de ambos bandos en las 2 décadas que transcurrió el conflicto, una que, por la esperanza de vida de los sapiens al menos en ese momento, fue de 2 generaciones. Se cree que por la inmensa cantidad de muertos que hubo en esa trinchera durante tanto tiempo, a día de hoy, por los restos de los cadáveres, a modo de abono, enterrados bajo tierra tras el permafrost, esta zona sigue siendo la región más fértil de Tlaloc. Finalmente, al ver la inutilidad de la guerra, hicieron un pacto de paz en el que este territorio no podría ser reclamado por nadie. Me estaré saliendo de Trapis Vitae, pero ¿qué otras especies inteligentes y qué formaron civilizaciones complejas existieron? Dado que la teoría del gran filtro es real en tu universo, ¿y la humanidad llegó a hacer contacto directo con alguna? De momento no he creado ni diseñado ninguna parte de los sapiens. Te puedo decir que los descendientes de los chimpancés llegaron a la civilización intergaláctica al ser mandados a Nova Gaia, planeta del que hablo en el vídeo de los humanos, pingüinos, tiburones, cochinillas y cocodrilos. También se prevé que los Exus Montanae y Orrosus llegan a niveles parecidos si es que el gran filtro no les hace caer antes, cosa en la que los humanos no podrían intervenir. En cualquier caso, se tendrá que esperar a lo que se venga. No obstante, no temas, en el futuro presentaré a más civilizaciones del estilo nuevas series que conciernan a este universo. Ramiro Ojeda Barino, a quien saludo por haber salido en vídeos de preguntas anteriores, también me hace un par de preguntas. ¿Los sapiens trapis pueden tener discapacidades como el autismo o el síndrome de Down? El autismo es un trastorno cuyo motivo no se conoce muy bien hoy en día. Se suele describir como un trastorno que altera el punto de vista de algunos conceptos de la realidad y de la personalidad, en la mayoría desembocando en problemas de comunicación, socialización y demás, y, por ende, a veces de aprendizaje. De hecho, hoy en día hay el debate de si el autismo es un trastorno o otra cosa, pero bueno, no se sabe muy bien si había cosas semejantes,
pero las mutaciones genéticas, pese a no darse tanto como con especies de Trappist vitae, en los sapiens se da, y aparte de descripciones de deformes en sus textos o de fósiles con anomalías, podría haber habido trastornos de personalidad en los sapiens parecidos al autismo en el sistema neurológico central también. Lo que sí es cierto es que en ciertos documentos se habla de estúpidos por algunas culturas, algo parecido a lo que hacían los humanos occidentales con la gente con estos trastornos, o bendecidos por según qué divinidades, en según qué culturas, como la cultura hindú. El síndrome de Down, por su parte, se debe sobre todo a mutaciones en el embrión que hace que cada célula, en vez de tener 2 cromosomas, tenga 3, modificando el código genético y provocando estos rasgos tan característicos. Problemas cardíacos, huesos más robustos y, en muchos casos, problemas de aprendizaje. Por lo que se sabe, no andaré mucho en las células Trappist vitae, solo aviso, no tienen cromosomas como los que conocemos. Tiene cosas que se le parecen, pero no se comportan como tal. Y, en caso de haber mutaciones en estos, los cambios no son tan obvios desde fuera. Otras mutaciones por otros motivos que sí que han provocado cambios físicos que se repiten en todos los Complexuzoon y que se ha demostrado que los sapiens también contrajeron serían el síndrome de Ikari, el síndrome de Harkonnen y el síndrome de Muñoz. Tal vez no necesariamente síndrome de Down como tal, pero cosas que se le parezcan. 2. ¿Quién o quiénes descubrieron a los sapiens Trappist y cómo sabían que era una especie inteligente? Antes de que nadie pudiese tocar la superficie del planeta legalmente, la investigación que descubría los primeros huesos de sapiens se llevó a cabo por Catherine Valid, quien, con megageorradares, escaneó el desierto tlalocano, de los más fáciles al ser casi inhabitados y mayormente llano. Ahí descubrieron piedras con patrones físicos repetidos y muy parecidos a seres trapienses, al mismo tiempo que cimientos de edificios y lo más importante para los arqueólogos, tumbas. Vieron fósiles de individuos enterrados en conjunto y con cierto orden, en algunas comunidades orientados al sur, el cual podían percibir por su electrosensibilidad, relacionándola con creencias religiosas, algunos con objetos aparentemente creados artificialmente y otros que no, pero esto fue suficiente para atribuirles a estos fósiles estas construcciones con arte, creatividad, posible sapienza y en general civilización. Cuando ya se pudo explorar la superficie con mayor libertad, monolitos con lo que parecían ser escrituras adaptadas para seres electrosensibles, más cimientos y demás indicativos de haber habido asentamientos planificados, se pudo confirmar la existencia de una especie sapiente extinta en el artículo del Dr. Ashraf Kumar. 3. ¿Cuál fue el equivalente o parecido a la antigua Roma en Trappist vitae? Bueno, antes de responder, analicemos lo que es una Roma. Roma fue un imperio nacido de una tribu de la Edad de Hierro, rodeada de otras tribus, pero admiradora de las maravillas venideras del imperio griego, egipcio, hitita y demás, por lo que desarrollaron una política más compleja, adaptaron las mejores tecnologías que tenían a su alrededor y de ahí fueron conquistando geopolíticamente las culturas que se encontraran. En su día devino el imperio más poderoso del mundo, pero todo imperio cae. Por problemas administrativos y rebeliones, acabó por fragmentarse en dos, y, con los siglos, en docenas de países nuevos, cada cual con un mismo origen, pero con diferentes identidades. Lo más parecido a esto sería el Imperio Kuruk, del que ya he hablado en el minuto que aparece en pantalla. Si aceptamos la teoría de que las culturas del Imperio Califato, Monarquía y República descendieron de esta, nacida entre otras tribus rivales, pero luego conquistadora, podríamos hacer un símil con su fragmentación y diversificación identitaria, por lo que Kuruk es la respuesta. La diferencia es que Roma nació principalmente, no solo por eso, por la admiración a Grecia, mientras que Kuruk, la primera en desarrollar la escritura, no, más parecido al Imperio Sumerio. Aparte, no llegó a conquistar tanto como Roma, pero bueno. Y 4. ¿Qué pasaría si una especie alienígena introdujera dinosaurios a Trappist vitae? Con las mutaciones genéticas pertinentes para respirar el aire trapiense, la llegada de los dinosaurios generaría un desastre ecológico sin precedentes. Si bien los seres de Trappist vitae son sensibles a la fuerza electromagnética, que tiene un rango de 360 grados y que es en ocasiones más nítida que la visión de muchos seres vivos, no tiene tanto rango con sus contadas excepciones, claro está. La visión de los dinosaurios, sí, por lo que les ofrecerían una ventaja. Esto no sería mucho de no ser porque esas especies pueden desplazarse a mucha mayor velocidad que muchas otras de Trappist vitae. Aparte de las aves voladoras, recordemos que también son dinosaurios, al haber menor gravedad, pero más densidad en el aire, tendrían mayor facilidad para desplazarse por el aire. Un problema con el que se toparían los dinosaurios sería que, al haber días tan largos, estarían expuestos a la radiación solar mucho más tiempo de lo que estaban acostumbrados, y pese a estar atenuados por la densidad de la atmósfera, nada les salvaría de algún melanoma o de directamente afectar a sus ciclos de sueño e incluso migración, por lo que, al menos en un inicio, muchos morirían al no haberse adaptado correctamente. Al estar adaptados a un planeta con mayor gravedad, aquí se descomprimirían y se harían más grandes.
Un lugar al que muy pocos llegarían serían a los mares, ya que pocos habían adoptado un estilo de vida acuático. No, niños, el mosasaurios no es un dinosaurio, sino que un reptil. En el caso de que trajera alguna enfermedad, todo el planeta acabaría en un apocalipsis. Si acaso los Exae sobrevivirían, pero sea como virus o no, los dinosaurios, al menos los más representativos, serían un absoluto tormento para la flora y fauna de Trapis Vitae. Ah, y el Viacolón. Cuantísimas preguntas le he respondido en el vídeo anterior. Supongo que ya le habré respondido a todas las dudas que pudo haber tenido. ¿No? Caundeu. Bueno, pues saludos por las anteriores preguntas también. 1. Si los sexos Montanae lograron domesticar a los Cunicomotus equus y los sexos Rossus en herramientas, ambas especies estarían en un nivel tecnológico similar a la edad de piedra, o sea, los Montanae tendrían un nivel similar cuando nosotros empezamos a domesticar a los de animales, y los Rossus para cuando nosotros y simios las primeras herramientas. Las herramientas que usan los Montanae no tienen un nivel tecnológico superior al de los chimpancés, por ejemplo. Toman lo que ven y les dan una utilidad, pero no hacen cosas nuevas con ellos. Sí, si decimos que hoy en día los chimpancés están en la edad de piedra, los Rossus también, a menos en sus albores. A los Montanae, pese a no usar herramientas per se, han llegado a domesticar y a montar Cunicomotus, lo cual también requiere de gran poder intelectual, de comunicación y de coordinación, pero no llegan al nivel en el que estábamos nosotros cuando domesticamos a caballos por primera vez, ni de lejos. 2. Verás, no sé si te diste cuenta, pero en el árbol genealógico de Trapist hay una rama separada de los Thon llamada Saltus, y pues quisiera que en un futuro vídeo podrías mostrar las especies de Saltus. Bueno, pese a que las más espectaculares estén en el archipiélago, explicados en el vídeo de Tlaloc, hay otros más pequeños como los Saltus lepidopterus, y en el resto del Marchachiluiltique también podemos hallarnos con los Meridi, Septentri y Enabruterra, el más grande, pero que quien al vivir en las profundidades, a mayor presión, no puede saltar, por lo que al ser más extenso puede llegar a presas que estén más arriba desde abajo. 3. Si los Oculus tenían tejidos blandos, ¿significa que tenían lengua? No por tener tejidos blandos han de tener necesariamente lengua. El tejido blando también se refiere a los músculos, nervios, ojos, piel, y no, en el caso de los Oculus no tenían lenguas, al menos no es una característica distintiva de ellos. 4. ¿Los Oculus tenían dientes? Ningún Oculus desarrolló dientes tal y como los conocemos. Aunque es cierto que en la Tierra la aparición de estos hoy en día es un poco misterioso, pero bueno. Lo que sí, en algunas especies, en la estirpe de los cerralabias y los prionidontes, en sus labios, con un tejido más rígido, desarrollaron una forma más cerrada para poder desgarrar mejor la carne de la que se alimentaban. Que a ver, ya he hablado 2 veces de carne, pero me refiero al tejido blando que puede fungir de alimento. Esto es carne, sí, pero esto también. Pequeña aclaración. 5. ¿Por qué el Ranimorphus largucolum se parecía al Oculus primus? ¿Es que Ranimorphus largucolum enredaron los rasgos del Oculus primus? Bueno, esto simplemente se debe a que el Ranimorphus no derivaron morfológicamente tanto del original pese a un gran tamaño al igual que el resto de especies de la estirpe de los Amphimorphes. No tiene mucho misterio. En la Tierra cosas así también han sucedido. Tenemos a mamíferos muy diversos, pero también muchos que se parecen a los ejemplares más primitivos, y lo mismo con reptiles, anfibios, así. 6. Los Oculus primus tenían ojos porque en la imagen de estos últimos no les veía los ojos. En esta etapa apenas estaban desarrollando células fotosintéticas que con el tiempo se convertirían en un órgano más. Tras la extinción del Omnicocleico, solo prevaleció la estirpe de los Visuoculus, quienes, como con el Ranimorphus, no derivó tanto de sus antepasados más arcaicos, mientras que los Oculus que sí desarrollaron ojos complejos prosperaron. 7. ¿Cómo se ven los seres vivos de Trapis Vitae se reproducen sexualmente y asexualmente cuando nacen niños, preadolescentes y adolescentes? Las especies se reproducen con mitosis. Al separarse se ven exactamente igual que sus versiones adultas, claramente debilitados, y si se trata de una unicoclea, se acoraza, la parte más dura de hacer, que se hará tras separarse. Algunas especies, como los Ursomorphus, no llegarán a generar un nuevo individuo por completo, sino que soltarán uno más pequeño y primitivo que, con el tiempo, se hará más grande y fuerte, dejando su suerte en la intemperie al nuevo. Los Vitavulcanum, quienes se reproducen con partenogénesis, pasan de ser esporas a la deriva de los océanos en busca de volcanes activos para posarse, crecer y soltar esporas hasta morir del agotamiento. Cuando uno esté más cerca de la fuente de calor y gas, más grande, fuerte y fértil será, bastante parecido al de los Falsofulcanophyta, los cuales tienen una reproducción sexual. El cambio de los pérnidos, al hacer su fluido, saldrán nuevos pérnidos. Primero aparecerán sus núcleos y, con el tiempo, la membrana,
la cual se irá hinchando con líquidos intrapérnicos hasta su máxima capacidad. En el caso de los Spermium dispararus, si llegan a darle a otro ser vivo móvil, por cada semilla que le dispare saldrá un nuevo individuo estando vivo o muerto. Y en el suelo también los Botrus, por su parte, pueden soltar huevos, y dentro, docenas de ejemplares más pequeños se desarrollarán hasta el salir del caparazón, desarrollarse del todo en sus bancos, y cuando el grupo se vea mermado, cada uno a dejar otro huevo para futuros bancos. Finalmente, los Sexusi sapiens, mediante una reproducción sexual y tras un periodo de gestación en la que la criatura se desarrolla en el interior de la hembra, se pasa de un estado en el que éste estaba debilitado, sin caparazón ni nada, se iban desarrollando los músculos suficientes, y finalmente la cáscara, momento en el que muchas sociedades sapiens consideraba que se llegaba a la mayoría de edad. 8. ¿Cuánto dura un día en Trapis Vitae? Con la ayuda del usuario Lalo, pude desarrollar esa respuesta con datos más científicos y fidedignos dado a mi poco conocimiento en física. Un día en Trapis Vitae dura 30 días terrestres. Al rodear una estrella enana roja, para estar en la zona habitable, ha de estar muy cerca al emitir tan poca energía. Esto, no obstante, por la atracción gravitacional, le obligaría a sufrir de anclamiento de marea, es decir, que una cara siempre mira al sol y otra a la oscuridad, como la luna, cosa que le volvería al planeta habitable solo en la frontera entre el día y la noche. No obstante, Trapis Vitae tiene una órbita extraña, aparte de que Trapis 1e y 1g, quienes, al menos antes de la intervención humana, también estaban en enclamiento de marea, tiran de Trapis Vitae con su gravedad a modo de peonza gracias a su cercanía, ya que 1e gira en un sentido y g en otro. Este tirón no llega a ser lo único que lo impulsa, aunque ayude bastante. Obviamente, de otro modo, la órbita sería muy inestable y por ende el planeta saldría disparado del sistema. Lo curioso es que un año en 1F dura 2 días terrestres, por lo que los días son más largos que los años. 7 años y medio de sol y 7 años y medio de noche. Gracias a las corrientes de aire de Trappist, su mayor densidad atmosférica y de que la órbita llega a ser estable y constante, las temperaturas no son muy extremas. Otros planetas que tienen algo parecido sería Mercurio. 9. ¿Existe un árbol de las religiones? O sea, que sobre cuál fue la primera religión y etcétera. Bueno, no hay mucho registro arqueológico de las religiones sapiens por su poca flexibilidad histórica, si se le puede decir así, y por el poco registro histórico que dejaron otras culturas. Ni de los humanos hay conocimiento de la primera religión, si se le puede decir así, aunque se cree que era una animista con unos espíritus u otros dependiendo del entorno. Hay, pues, 5 ramas documentadas. La primera, la Kuruk. Las culturas de imperio, califato, monarquía y república son o bien derivaciones de la cultura Kuruk, de granjeros que emigraron del reino, o de pueblos hermanos que se quedaron fuera de sus dominios políticos. Sea como fuere, sus religiones, semejantes a la Kuruk, la que ostenta el registro escrito más antiguo, están en la familia de las religiones kurukanas. También hay quien dice que descienden directamente de la Kuruk clásica, algo así como el catolicismo, protestantismo, episcopalatismo o el luterismo del cristianismo clásico. Sean cuales fueran las diferencias, se hizo una academia en la que se trabajaría la cooperación de estas religiones por su cercanía, ya cuando la región Kuruk clásica se perdió. Pese a su xenofobia, en sus últimos años de historia, entre los ilustres se popularizó la corriente filosófica del sinsentidismo. Al menos en estas naciones se quiso dejar atrás ese supremacismo étnico tan arraigado en su cultura, al menos en las clases pudientes. Es tras este despertar, algo que se podría extrapolar a nuestro ilustrismo, que se desarrollaron tecnologías más avanzadas como la imprenta, mejoras en la ganadería y la siembra y la escritura fácil. Segunda, la Chuginadak. Los Chuginadak, antes de adoptar una política más centralista y escritura, eran en realidad una serie de pueblos de llevantes de uno solo, y, obviamente, con el aislamiento que se da de montaña en montaña, diversas ramificaciones de esta religión se darían. Con la institucionalidad de esta cultura, con su propio reino, se hizo la iglesia Batúa, en donde una sola verdad de esta religión sería aceptada. No obstante, por el tiempo, esta divergiría bastante de las entre comillas original. Tercera, la Imaxix. Lo mismo que con los Chuginadak ocurrió con los Imaxix, salvo la diferencia de que los Chuginadak, para cuando se institucionalizó esta sociedad, las diferencias religiosas estaban más acentuadas, aparte de que se intentó acoger una fe más clásica, de cuando la cultura Imaxix solo era una en vez de hacer otra más moderna con valores más contemporáneos, por lo que se decidió hacer una academia en pos de cooperar con los distintos puntos de vista de estas fes. No obstante, por ciertas ideas obsoletas no se llegó a nada para antes de la extinción. 4. Muchos relatos califatos, republicanos y monárquicos hablan de las religiones de las culturas del noreste de Tlaloc, hacia donde se extendieron. Se suele hablar de una sola, pero el registro arqueológico demuestra que la diversidad étnica era bastante diversa, por lo que se cree que se trataría de algún tipo de englobación despectiva para todas estas religiones en vez de una sola, tal y como en su día el Imperio Romano trató de celtas a todos los habitantes del centro de Europa,
aunque el mapa era bastante más variado. Y 5. No obstante, de todas estas, Califato distinguió a 2, la región Edixen, de la que ya he hablado en el primer vídeo de preguntas, y la región Atikkamek, de la cual no se sabe mucho, pero se sabe de ella por el especial rechazo que suscitó a las naciones colonizadoras en su paso por estas nuevas tierras. Eran grandes, robustos y feroces. Su resistencia a caer ralentizó el proceso de expansión. Se cree que, de no ser por ellos, todas estas naciones habrían llegado a la costa antes de la extinción. Se decía de sus creencias que se hacían sacrificios sexos en tétricos cánticos, y, según registros, hablan de que controlaban la magia negra, convocando a entidades malignas de lo más profundo del infinito. 10. ¿Se han encontrado cuevas con pinturas rupestres sapien? Como podrás imaginar, los sapiens no podían ver, por lo que pinturas no tienen al ser un medio bidimensional, algo que en un ser que solo percibe la tridimensionalidad jamás podrá percibir. No obstante, lo que sí que hemos podido encontrar son bajorrelieves y pequeñas estatuillas que dan más o menos la misma información que las pinturas humanas. Spoiler, más de lo que uno podría imaginar. 11. ¿Hay partes de los mares de Trappist que son inexploradas? Los humanos, por loco que parezca, habremos llegado a un nivel tecnológico brutal, por lo que, aunque nosotros presencialmente no hayamos podido llegar a según qué lugares, drones y georradares sí. No hay especie de Trappist vitae que no se conozca tras el primer cuarto de siglo de su descubrimiento. Si bien tema fósil es más complicado al confundirse usualmente con otras rocas, no se han descubierto más especies tras el primer cuarto de siglo de su descubrimiento. 12. ¿Qué enfermedades son endémicas de Trappist y cuáles fueron introducidas? En Trappist vitae, en lo que se llamaría como la contaminación de la tundra del primer hombre, que duró medio año terrestre, se introdujo el tétanos. A las especies de ahí, antes siquiera de que algún síntoma saliese, antes siquiera de que las defensas pudiesen actuar, los seres vivos morían tras un par de minutos de una fiebre horrible que duplicaba la temperatura corporal. Sería como tener una fiebre de 72 grados durante 10 minutos y luego morir. Por suerte, se pudo contener sacrificando a los individuos que la padecían y a los que tenían a su alrededor. El episodio fue tan terrible que se llegó a la extinción de una especie y a la casi aniquilación de otra. Para compensar, estas especies afectadas son las únicas con el derecho de recibir intervención humana para preservarlas al menos hasta que los daños se hayan atenuado. Esto es una inversión de recursos y personal altísima, por lo que en caso de ocurrir esto de nuevo, simplemente se abandonaría el planeta durante 20 años, lo que se denomina como el Protocolo Mictlán, cosa que no ha ocurrido de momento. Es así que la única enfermedad que ha llegado a la Tierra es el tétanos. De las que son endémicas del planeta, podría hablar de la gripe alánguida o Xenovirus gathrepibatus. Los alangums son inmunes a estas, pero igualmente son portadoras, por lo que al ser devoradas o al tener contacto con otros complexuzón, estos desprenden mucha mucosidad de sus branquias y bocas, impidiéndoles a la vez respirar y comer al obstruir estas entradas. Aparte, tendríamos a la telaraña, dada por la bacteria Nima intradentrus, el cual afecta a las piernas de los Filupernium, devorando su material genético y, de ahí, extenderse al exterior en forma de telarañas para llegar a otros pérnidos o cadáveres. Algunas de estas redes pueden llegar al tamaño de 20 hectáreas. Su avance es rápido y se han detectado casos en los que consumen a vehículos humanos, no tanto matando a sus huéspedes al tener sistemas inmunitarios brutales a comparación con los de Trappist vitae, pero más bien atrapándoles en medio de la selva y bosques. Por último, mencionar a la neurotitis marioneta, el cual a través de vía aérea entran al simple sistema neurológico de los seres con estos y los controlan tal cual zombies. Más de una ocasión, humanos han sido asesinados brutalmente por criaturas insospechadas, yendo solos en según qué regiones. 13. ¿Cuáles son los instrumentos y armas de los Sexus? La única especie que usa objetos inanimados como herramientas y o armas son los Rosus, quienes no modifican nada de su entorno, pero sí los usan. Cogen piedras y huesos, que usan para ir a rivales y presas, para alcanzar cosas a las que no llegan, para romper cosas que necesitan y así, pero no tienen herramientas hechas por ellos, solo lo que la naturaleza les da. Aparte, dan bastante protección, en algunos casos a objetos que parecen innecesarios, motivo por el que se cree que podrían tener religión. Instrumentos tampoco han usado, pero a veces hacen cánticos sin motivo aparente que a nuestros oídos parecerían simples bramidos que, de nuevo, podría tener alguna relación con su hipotética paleorreligión. 14. ¿Cómo fue el primer contacto entre los humanos pioneros y los Sexues? Sé que el comentario del que extraigo estas preguntas tiene más, pero eso sería superar el límite preestablecido, solo aviso. Los humanos siempre han intentado mantener una distancia lejana con los seres del planeta. Al toparse con los Sexus, esto no pudo cambiar. Pero también es cierto que no pueden hacer nada si se les acercan. La mayoría de Sexus, de naturaleza curiosa, posible razón de la sapiencia de sus extintos tíos, se suelen acercar a los humanos.
y en ciertas ocasiones establecen vínculos de amistad cada vez que los visitan, acercándose a las lejanías a las que los humanos se encuentran en un inicio. Así ha sido con cada especie de sexus. Quien se acercará primero serán siempre los más fuertes de cada grupo, quienes, quitando el caso de los simium, quienes fueron disparados sin discreción por los piratas desde un inicio, dejarán que los demás se acerquen al ver que no son una amenaza, salvo que los humanos preferirán evitarlos para no intervenir. 15. ¿Cómo es que extraen al Aspernium dispararos sin que disparara sus células reproductivas? Me gustaría responder a esta pregunta, pero no sé si sonaré tonto, es que no la entiendo gramaticalmente, así que vayamos a la siguiente. Solo digo esto para que no se piense que la he pasado por alto por comodidad, es que no la entiendo. No soy ni muy tiquismiquis, es que se cometen errores, pero es que simplemente no sé lo que dice. 16. ¿En Trappist Vitae hay masas de tierra sumergidas bajo tierra? Me imagino que se refiere a sumergidas bajo el agua. De otro modo, esta pregunta me dejaría aún más confundido que la anterior. Sí, bajo el mar se encuentran montañas como Tlazotleotl, Itzmin, Iknuitli, Yeyetzi, Ilhu y Kamina, más alta que el Everest. No olvidemos no solo el efecto de gravedad que hay bajo el agua, sino que también la menor gravedad en general del planeta. Mercado Reyes, quien intuyo que es o bien amigo u otra cuenta del Via Colón, por eso lo cuento como preguntas del Via Colón, pregunta: ¿las permias, Solusemina y Simicoclastaticum se pueden marchitar como las plantas de la Tierra? Las pernias, si es que por lo que sea no han sido reventadas antes de su ciclo de vida, pueden marchitarse y pudrirse. La Solusemina igual, y los Simicoclastaticum solo si el resto de sus colonias pilla una enfermedad mortal, cosa fácilmente evitable ya que cuando uno se enferma corta comunicación con el vecino hasta que se cure o hasta que se muera, o se quedan aislados de otro Simicoclea y no pueden adquirir nuevo alimento. La falta de alimento también puede ser causa de marchitación para los Solusemina de las pernias. Muchas gracias por ver el vídeo. Si queréis una cuarta parte, haced las preguntas que queráis. Obviamente con el límite preestablecido impuesto. ¡Ah! Antes de que os vayáis, se me ha olvidado una pregunta más, la más importante. How can you see into my eyes like open